Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con estructuras repetitivas. Ya tenemos un primer ejemplo, dado un número n, obtener la suma de los n primeros números naturales. ¿Ya? Entonces, para esto ya podemos proceder a comenzar un nuevo proyecto. Esto puede ser la suma. ¿Ya? Y entonces podemos ir agregando, a ver, necesitaríamos un parámetro. ¿Qué parámetros? Una entrada de datos. Eso podríamos agregar entonces, a ver, analicemos una entrada de datos y algo para poder desplegar la serie. Sí, sería estos dos, ¿no? Ya en interfaz de usuario colocamos el parámetro, ya la etiqueta, ya, sí, para el resto de la serie, los tres botones clásicos, 2, 3, necesitaríamos el campo de texto, ¿no? Acá, 1 y otro campo de texto ahí, 2. En las etiquetas se podría colocar el valor de n, ¿no? El valor de n, ya para el otro ya lo que es la serie. La pregunta daba la suma, serie dado un número obtener la suma. Entonces podríamos colocar n, ¿no? La suma, ¿no? La suma es, ¿ya? Ok, ya para el botón 1, el clásico de ejecutar, ya. Para el 2, el clásico de limpiar, sí. Y para el tercero, lo de salir, ¿no? Salir. Ya podríamos darle acá en la pantalla clic hablando de lo que es las propias screen, ¿no? Ya un título, ¿no? El título podría ser suma. Suma, ya, la suma de los n números naturales. ¿Ya? Y podríamos agregarle un fondo, ¿no? Un fondo, imagen, color, aquí está imagen, ¿no? Podríamos agregarle una imagen, la imagen 3 puede ser, ¿ya? Aceptamos. Sí, ¿no? Está ahí, ¿ya? Ok, después, a ver, ya. Podríamos trabajar con esto entonces. Puedo proceder al bloques, ¿ya? Y en la parte de bloques, comenzando, bueno, podría comenzar a definir, ¿no? Una variable n, ¿ya? Ya, n y con un valor inicial, ¿no? Con un valor inicial de 0. Luego, lo que es la funcionalidad, el primer botón 1, ¿ya? Aquí está el botón 1, cuando el botón 1, ¿no? Esto para el botón 1, ¿ya? Puedo también, sí, bueno, acá en el botón 1 tendría que darle un valor a n, ¿no? Tengo que leer el valor, entonces se agrega al valor de n ya lo que se pueda leer, en esta caja. Y esa caja es el caja de texto 1, ya campo de texto 1, ¿no? Entonces esto, campo de texto 1, ¿ya? La propiedad es texto, ya esto, ¿no? Entonces, lo que se escriba viene a la variable n. Vamos a utilizar una estructura for para esto, ¿ya? Vamos a la console, entonces debe de estar, a ver, el for, ejecutar, debe de estar más abajo, sí, ejecutar resultado, evaluar, aquí está, ¿no? Por cada número. Esto sería nuestro for, ¿ya? For, le podríamos llamar un for f, ¿ya? Un for f, ¿ya? Esto va a ir desde 1 hasta el valor de n, ¿ya? Hasta el valor de n, ¿ya? De 1 en 1. Ok, ¿ya? Y dentro de esto, ¿qué tendríamos? Bueno, necesitaríamos una variable s para ir acumulando, ¿no? Sí, necesitamos definir entonces una variable s que va a ser la suma. Originalmente esto puede entrar con valor de 0, ¿no? 0. Y tendría que calcular en esa variable, ¿no? Entonces, necesitaría entonces actualizar ya la variable s va a ser igual a una suma, y que tiene que calcular la suma a lo que vale la variable. ¿Qué variable? La variable s. Y tendría que sumarle, originalmente vale 0, ¿no? Va a ser entonces la variable s va a ser igual a s más
lo que tengo hasta ahí. Pero véase, como estamos utilizando un for que va desde 1 hasta n, podemos utilizar el mismo for, ¿no? Como una variable. Sí, entonces podríamos agregar acá el for. Noten que también lo reconoce, ¿no? A f como for. Entonces, la primera vez es 1, entonces va a ir 1 más 0, 1. La siguiente vez f va a ser 2, ¿no? 2 más 1, ¿no? 3, y así sucesivamente. Ok, entonces la respuesta estaría en S. Al terminar esto, debería de imprimirse la respuesta, ¿no? La respuesta debería de imprimirse acá en la suma es, dice, ¿no? La suma es, ¿ya? Entonces acá en la suma es, podríamos utilizar el campo de texto 2, ¿sí? Aquí. En campo de texto 2 ya tendría que escribir como texto el valor de la variable S, ¿no? Sí, esto. ¿Ya? Es con copiar y pegar, ¿no? Y eso sería todo como respuesta. Ahora necesitaría agregar un botón para poder limpiar, ¿ya? Entonces podríamos duplicar esto y decir a la variable n ya se le asigna el valor de 0, ¿no? El valor de 0, ¿ya? El valor de 0. ¿No? Copiando y pegando, ¿no? Ya. Ok, después, ahora hay que limpiar las dos cajas, ¿no? Entonces, de la misma manera, control C, control V también puedo ir limpiando, ¿no? Asignando un texto vacío. Esto tanto para el control C, control V, tanto para la caja 1 como para la caja 2. Ya, y finalmente el botón 3 que me va a permitir cerrar la aplicación, que está en la parte de control, el close application, cerrar aplicación, ¿no? Y esto sería. Bien, entonces ahora podemos ir probando ya, sí, cómo está trabajando esto, compartiendo desde el celular, ¿no? Ya, entonces voy a mi app, a ver, pero antes tengo abierto, sí está bien, ya. Podría entonces ya ir a la parte de conectar, ¿no? Voy a nuevamente conectar con iCompanion inalámbricamente, ¿ya? Voy escaneando el código, ¿sí? Todo positivo, ¿ya? Y tendría que esperar a que aparezca, ¿no? La aplicación. Ahí, ¿no? Está cargándose, ¿ya? Una vez que termine de cargarse, ya. Entonces vamos a sumar los primeros tres números naturales, ¿no? Entonces aquí puedo colocarle, por ejemplo, el número 3. Presiono en ejecutar. Entonces, hasta aquí entendemos que la suma de los tres primeros naturales sería 1 más 2, 3 más 3 sería 6 como respuesta adelantada. No ejecutamos y me sale 6. Limpiamos, hacemos esto para un siguiente cálculo y lo propio, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos ilustrando también el uso de lo que llega a ser el for acá en App Inventor.